que los hombres no, y eso no lo sé, contradicen muchas de mis propias creencias. O sea, en mi casa, mi papá es artista, o sea, él todo el tiempo fue así como de vive por los placeres de la vida, o vive para vivir y disfruta la vida al máximo y todo eso. Entonces, esta parte del protestantismo para mí es muy choqueante porque es así como de, pues solo tienes una vida, vive. Y luego van desarrollando esta parte del trabajo y todo eso, y la parte que dice donde prohibieron que los mendigos pidieran limosna y así, creo que empiezan como a desarrollar esta idea o esta tendencia de si no eres apto para hacer tal cosa, pues entonces no la mereces. Y entonces, pues empieza como esta ley del más fuerte, ¿no? De que tenemos en el capitalismo de si el producto es bueno, pues entonces va a sobresalir y ya no, los fracasados o los que no puedan llegar a ese nivel, pues entonces no. Me parece como que y luego, perdón, se me apagaron los audífonos. Te Este, escuchas mejor, no te preocupes. y luego que si el pobre se resigna a ser pobre, entonces merece la condena o todo eso. Y entonces empiezas a ver de dónde viene esta idea de el pobre es pobre porque quiere, aunque en realidad no está tomando en cuenta ninguno de los otros factores, ¿no? Y pues ya, eso es lo que a mí más me impactó de la lectura. Sí, es como tú dices, o sea, es un poco choqueante esta cuestión de que sea como todo trabajar, ¿no? Todo producir, pero finalmente incluso, o sea, ese tipo de pensamientos, o ese tipo de pensamiento, perdón, aunque hay ciertas excepciones, y creo que las excepciones son precisamente, o provienen muchas de esas excepciones de los artistas, pues es un pensamiento que domina en general, ¿no? La idea de que hay que trabajar, de que hay que producir, de que venimos a este mundo a hacer dinero, ¿no? Etcétera, no a huevonear, no a hacer otra cosa, no a dedicarse al arte, porque el arte, pues, ¿qué produce? El arte no produce nada, ¿no? Este, entonces, en realidad es el pensamiento que me parece que más arraigado está. O sea, ustedes pregúntenle así de casualidad a sus papás, qué es lo que esperan de ustedes. Y quizá muchos les van a decir, ¿no? Pues que trabajes y que produzcas y que hagas esto y que no sé qué, ¿no? O sea, el trabajo como la máxima virtud. Eh, um, en general creo que va a ser así, ¿no? Igual hagan el experimento ahí en su familia, a ver qué les dicen, ¿no? Los mayores, cuál es la forma de pensar de las personas ya más centradas en años, ¿no? Y yo creo que muchas de la respuesta va a ser que el trabajo es pues la más grandiosa virtud que puede haber, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿quién más andaba por acá? Elizabeth, por favor. Bueno, eh, a mí pues lo que me impactó más de la lectura, más de lo que decía, ya analizándola un poquito por fuera, es que pues me sorprende cómo puede surgir tanto de una cosa que creó una persona, ¿no? Que de una sola rama que antes pues se pensaba que era pues como esto del cristianismo, pues salieron otras personas que decían, no, es que pues así no debería de ser, y yo creo que pues se tiene que regir por este otro lado, ¿no? Y pues cada uno se empezó a, con el mayor respeto, ¿no? A inventar su propia historia, su propio cuento de cómo debe de dirigirse la religión, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Porque pues cada uno como se quiera regir, como piense que es bien vivir, obviamente sin lastimar a nadie, pues está bien, ¿no? Ok, te riges a base de esa ideología. Eh, Interesante cómo pues surgieron tantas disputas por esto, pero
Ok, en algo que yo, pues así viendo la lectura, pues dije, hijo, pues no soy la única que piensa así. Es que a mí, por una cuestión personal, familiar, es que pues, viví en una casa cristiana, vaya. Y mi abuelo siempre era de, bueno, siempre es de que, ay, no, ojalá y Dios, como Dios quiera, ¿no? Y es que en nombre de Dios y Dios decidirá y así era como que, ¿por qué tengo que dejarle mis cosas en manos de otra persona? O sea, y que no sé si siquiera esté ahí, porque luego si no me salen bien lo voy a culpar y si me salen bien lo voy a lavar. Entonces, como que una vista hipócrita, no quiero que nadie más. Entonces era como que yo tenía esa idea de que hoy los cristianos como todos se lo dejan a Dios y siempre quieren dar dinero así nada más para tener su salvación, pues no se esfuerzan, ¿no? O sea, la mayoría es de que hay todo en la mano, ahí me voy a esperar, ¿no? Obviamente pues es una idea equivocada, era cuando yo iba que en sexto de primaria y ya luego en primera, pues decía, yo también quería ser protestante porque yo no consideraba como que pues tuviera que estar alabando, ¿no? Más bien tendría que estar esforzándome yo por mi cuenta y pues ya sabría que pues ahí estoy, ¿no? Y que me estoy esforzando y aprovechando la vida. Pero obviamente era otro tipo de religión protestante la que porque pues me guían en base de historia, ¿no? Ya con el tiempo, pues, entendí, pues, que sí hay como que diferencias y obviamente los que sí son así súper más conservadores, pues, iban a seguir, no, 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 es que en el nombre de Dios y así. Está chido que, pues, haya unas religiones que impulsen a la persona a trabajar, ¿no? A esforzarse, a desempeñar sus habilidades. Obviamente no en este sentido de que no te deja disfrutar nada, porque, pues, si para eso trabajas, ¿no? O sea, en lo que estás esperando a que te llegue la hora de ir arriba y ver si lo que hiciste fue suficiente, pues aprovecha lo que estás haciendo ahora, ¿no? Eso está chido. A mí, pues, si no me criaron de una manera tan religiosa, siempre me decían mi mamá, yo quiero que tú trabajes, que estudies para que puedas tener un buen trabajo, es que tú quieras, o sea, que disfrutes como se te dé la gana y que tengas esa posibilidad, porque pues sabemos que pues muchas de las cosas que a nosotros nos gustaría hacer como viajar, comprar, tener mi propio espacio, vivir tranquila, si bien sin depender de nada para vivir aquí en este mundo, pues sí necesito dinero a fuerzas, pero es para darme mis cosas, para lo que a mí me gusta. Yo disfruto de comprarme mis cosas porque se siente bien bonito, ¿no? Trabajar y luego ya poder comprarte lo que se te dé la gana sin depender de nadie, pues está bonito. Entonces yo pues siempre he crecido con esta idea, ¿no? De que voy a desempeñarme lo mejor que pueda para pues poder tener mis cosas así bien de pana. Y pues por esa parte sí conservaría esto de la religión protestante, pero no eso de que pues, no puedo disfrutar, ¿no? Mi trabajo. También esto lo veía mucho en los judíos. Se supone que tenían como que una ideología de que mientras más trabajes, más bienes obtengas aquí, vas a tener como que más asegurada tu salvación con Dios, ¿no? Y porque aquí Dios te mandó a trabajar y pues tienes que esforzarte por tener contento a Dios por tu trabajo, ¿no? Por eso veíamos que pues, los judíos eran así como que gente súper adinerada y así, además de que pues ya viene de familia, ¿no? De que pues muchas inversiones y así, pero el chiste es estarlo trabajando. Yo decía, pues qué padre, ¿no? Pues por su lado, como que tu creencia te obliga a trabajar para pues poder desempeñarte, aunque sea para salvarte después. Pues está chido, ¿no? Porque estás trabajando un chorro y eso está genial. No esperas a que todo te caiga en la mano, porque pues hay unas veces en las que sí son casos así, ¿no? De que a la gente se les hace a veces, dependiendo de la persona, ¿verdad? No todos, se les hace más fácil salir y pedir el dinero, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, un chavo de 18 pues va y pide dinero a fuerzas allá afuera y para que le den, es su única forma de ingreso, no se esforzó previamente o no se está esforzando. Obviamente, pues depende, ¿no? Porque como dice la compañera, pues tienes que considerar los contextos de cada quien. Pero o sea, a mí sí me criaron con esa idea de que pues tienes que echarle ganas, ¿no? Lo más que puedas, así, lo que más te dé, lo que más esté a tu alcance, tienes que trabajarlo, tienes que intentarlo, no esperar a que nadie te ayude, porque pues más de las personas, ¿no? De la buena fe de la gente. Mi papá es un claro ejemplo de eso, él era pues en esos tiempos, ¿no? Así de superantes, que pues había mucha gente
que no tenía tantos recursos. Y él como pudo desde que tenía como 10 años salió adelante, ¿no? Entonces por eso a él le enoja ver a gente así. Pero ahorita con la pandemia, pues obviamente se entiende, ¿no? Pues gente que necesita el dinero, ¿no? Y así. El chiste es que pues si tienes la oportunidad de trabajar, trabaja lo más que puedas, ¿no? Hacerlo de una manera decente, ¿no? No ocupar tu pobreza tampoco para comer, tengo que robar, pues no, eso no está chido tampoco, porque pues la gente se está esforzando también. Eso ya es como que ser muy mala persona también, como que no se justifica. Y ya, nada más eso dejo pensando. Ok, sí, claro, ¿no? O sea, sí, entonces sí hay un encuentro ahí entre tu pensamiento y ese pensamiento, digamos, del espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, que lo que sí hay que tener en cuenta, o sea, es, digamos, sí hubo una ética protestante que impulsó este espíritu del capitalismo, pero como dice Weber en algún momento, se independiza el espíritu del capitalismo, ya no necesita de la religión para poder mantenerse, sino que se vuelve una cosa mecanizada, una cosa automática dentro de nosotros, ¿no? Entonces, no es que tengamos que ser protestantes para pensar así, sino que ya es una cosa causa automática que se nos enseña desde que somos niños, esta cuestión de trabajar sin cesar, esforzarse como la máxima virtud, ¿no? Hay una historia que, por ejemplo, que cuenta un politólogo español, ¿cómo se llama? Carlos Taibo. Um, sobre, pues es como una especie igual como de parábola, ¿no? De enseñanza. Y entonces él dice que hay un gringo que viene a México, ¿no? Y entonces va por ahí en alguna playa, ahí, en algún lugar de esos paradisíacos mexicanos, ¿no? Bonitos que hay. Y se encuentra con un señor que está descansando debajo de una palmera, ¿no? Pues, pasando el día, ¿no? Y le habla, ¿no? Le hace la plática y le dice, oye, ¿a usted a qué se dedica? Y no sé qué, y el rollo dice, no, pues yo soy pescador, ¿no? Me dedico a la onda de pescar. Entonces, le dice, ay, pues debe trabajar mucho, le dice el gringo, ¿no? Para poder mantener su familia y para poder tener pues, todo lo que quiere, ¿no? Y le dice, pues sí, o sea, dice, pues yo me levanto a las, no sé, 7 de la mañana, 8 de la mañana, trabajo hasta las 12 del día, termino, pesco lo que es necesario para que me mantenga, eh, me voy a mi casa, juego con mis hijos y ya por la tarde noche estoy con mi esposa, la pasamos bien. Y luego en la noche, pues quizás salgo con mis amigos, me voy a divertir un rato y ya, ¿no? Y entonces el gringo le dice, bueno, pero pues ¿por qué no se esfuerza más? ¿Por qué no trabaja más? ¿No? O sea, si usted trabajara en vez de 7 de la mañana a 12 del día, quizá en vez de eso, que trabajara de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pues entonces podría pescar más, ¿no? Y entonces tendría más recursos. Y el pescador le pregunta, ¿y para qué? Pues porque si tiene más recursos, pues a lo mejor puede comprar otro barco para pescar, a lo mejor contrata a otras personas para que le ayuden, ¿no? Y le dice, ¿para qué? Y dice, pues porque a lo mejor entonces así podría abrir, no sé, su propio negocio y entonces a lo mejor no solamente tendría barcos aquí, sino tendría barcos en los puertos más importantes del país, incluso a lo mejor podría estar en el extranjero también, ¿no? Y le pregunta al mexicano, ¿y para qué? Dice, pues porque así, entonces cuando llega viejo, pues va a tener bastante dinero como para tomarse el tiempo libre, para pasar tiempo con sus hijos, para estar con su esposa y para no preocuparse por nada, ¿no? Y entonces el mexicano es como, pues es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y tú quieres que haga todo un camino, ¿no? Extraño, raro, para poder disfrutar de todo lo que ya disfruto ahora, ¿no? Entonces, esa es esta idea un poco contraria, ¿no? ¿Y para qué? O sea, realmente es, ¿y para qué? O sea, ¿para qué quiero acumular, acumular, acumular? ¿Para qué quiero riquezas y riquezas? Eso es lo irracional que ve Weber en esta cuestión, ¿no? O sea, la racionalidad que hay en el protestantismo y en el espíritu capitalista, lo racional es una racionalidad instrumental. Es la racionalidad de aplicar la técnica,
aplicar lo que sabemos de ciencia para producir mejor, para trabajar mejor, pero esa es una racionalidad instrumental, o sea, como un instrumento, pues. Pero es irracional en el sentido de que ¿para qué quieres acumular y acumular y acumular? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿No? Eh, Sin embargo, pues vivimos bajo esta premisa, parece, ¿no? Entonces, sí hay. Ahorita les voy a leer uno de los pasajes que más me pegan de esta lectura, que casi están al final, ¿no? De qué da de ver. Me parece muy interesante, precisamente sobre todo eso que acabo de comentar. Pero bueno, continuemos con las participaciones. Donovan, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Igual, yo me quedo con esto de trabajar, del tiempo de ocio, prácticamente de necesidad humana, como pues, esto del ocio, de de la sexualidad, de a veces echarse un rato en la cama sin hacer absolutamente nada. Son cosas que me parecen que cuando te lo dicen, no, es que eso está mal, no tienes que hacer eso, es pecado todo esto, es como una forma de mantener a una sociedad bajo control, ¿no? Tal vez ahorita ya no tanto, pero en ese entonces yo lo veo que era así, una manera de mantener la sociedad bajo control y de trabajar no para ti, no para estar bien en un futuro, sino para servir a Dios, ¿no? Y solo a Dios. Y con esta onda del capitalismo, pues en realidad es servirle a un patrón, no a ti, ni a siquiera a Dios. Y veo que todas estas ideas ahora como que se transformaron en leyes y también en un capitalismo donde no podemos salir. Ahorita yo veo que todos estamos diciendo así como de, no, pues es que sí está bien mal, ¿no? Donde tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y no poder disfrutar de nuestra vida, pero no hay de otra. O sea, no hay de otra, no podemos hacer algo más. Todo, absolutamente todo está en el capitalismo. Tenemos que tomar clases en línea en una computadora la tenemos que comprar con dinero, con un celular, una tablet, o estas marcas que son mejores o menores, Apple, Xiaomi, no lo sé, ¿no? Pero ahí está el capitalismo está en absolutamente todo y no podemos salir de él. Lo podemos criticar, pero pues lamentablemente no podemos salir de él. Y también veo que muchas veces esta como onda de que decía, no recuerdo qué compañera fue, de que decía que el pobre es pobre porque quiere, este, también lo veo, incluso se romantiza la pobreza, donde, y principalmente en programas de televisión, ¿no? Donde se romantiza la pobreza y donde son muchas veces, no, no, es que pues estamos así porque Dios lo quiso, hijo, pero le vamos a chingar y vas a ver que vamos a salir. Y es como, papá, o sea, no quiero que le chines. O sea, si Dios nos pone así, ¿por qué chingados Dios nos pone así? No, no Dios quiere a todo el mundo, porque Dios, o sea, si Dios nos quiere, pero si hacemos algo mal, nos va a mandar al infierno. Vamos por una cosa, papá. Entonces, mi religión es católica, pero realmente nunca la practica. Y me parece mucho que esta predestinación es como lo dijo Marx, de la religión es el opio del pueblo, donde pues ni modo, así es y tiene que ser así por algo. No me voy a meter y no voy a pensar en por qué y no voy a pensar en cómo salir de esta. Dios lo quiso así y ni modo. Entonces, me llama mucho la atención, pero me quedo más con esto de que el capitalismo es algo de lo cual no podemos escapar y no vamos a poder escapar, me atrevería a decir, y ya. Ok, muchas gracias. Sí, de Ya hecho me es unos deprimí, planteamientos. no manches. Pues es que sí, o sea, de hecho es uno de los planteamientos de Weber, ¿no? O sea, dice en alguna parte, o sea, los protestantes decidieron ser profesionales, decidieron vivir para la productividad y ahora nosotros nos chingamos y tenemos que hacerlo doble, ¿no? O sea, ahora ya no es una decisión que nosotros podamos tomar. Ahora es una cuestión en la que estamos insertos, de la que no podemos escapar, ¿no?
Un poco así lo plantea Weber, ¿no? Aunque por ahí se pregunta, ¿no? Si quizá en el futuro, surjan nuevos ideales, dice por ahí, ¿no? Nuevos valores que den al traste con esto. O quizá nos moramos ahí en el frío racionalista, productivista, ¿no? Como el futuro negro de la humanidad, ¿no? Son las dos opciones que ve Max Weber. Veremos, a ver, yo creo que ya ni siquiera queda la opción de que nos quedemos congelados, sino que nos vamos a morir, ¿no? O sea que el sistema capitalista, como ya había dicho alguna vez yo, ya no es la contradicción entre trabajo y capital, ya ahora es la contradicción entre la vida y capital, ¿no? O sea, este sistema nos lleva al fin del mundo, al apocalipsis, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Bueno, Fátima, por favor. Ah, bueno, sí, ya dijeron casi todo mis compañeros y más por Mauricio que se pasó una hora. Y ya dije, ya ni voy a pasar, ya porque seguía yo después de él y, y miren, ya soy como la quinta o sexta. Perdóname, porque es que No sé. Lo que iba a decir es que hasta me cortó la inspiración. Dije, ¿y ahora qué digo? Quedé. No, pero ya en serio. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Que al final, bueno, yo quería recalcar que al final, ya no te preocupes. X. No, bueno, ya al final de la lectura dice algo así como que, ay, perdón, que la religión siempre va a estar como parte de la historia de todos y pues es cierto, ¿no? O sea, siento que sin la religión, en cualquier tipo de aspecto, cualquier tipo de religión, genera las sociedades, es como cuando nosotros creíamos en los dioses y se hacían según, por eso los sacrificios, ¿no? Entonces se jerarquizaba, siempre la sociedad va como de la mano. Y el capitalismo, si lo vemos, sí, sí es como, creo que es lo que decía, que tenía muchas contradicciones, incluso lo dice en la lectura, que yo iba leyendo y decía, o sea, me estás diciendo que sí, sí tenga ganancias, pero que no goce, o sea, ¿cómo? No, no, no es congruente, o sea, ¿cómo no voy a gozar, no? Entonces, en ese aspecto, ya cuando lo dice que tenía muchas incongruencias, yo digo, pues sí, ¿no? No, no tiene sentido a lo largo de la historia también y otras cosas, pero yo no me acuerdo, yo solo me acuerdo de eso porque digo, creo que también en el arte y en la pintura los limitaban mucho porque creo que no les gustaba tener desnudos o algo así. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que los limitaban mucho. Entonces es como, se apagó tu micrófono. ay, ¿sí me escucho? Ya no me escucho. Sí, sí te escuchas ya. Ah, bueno, había dicho que ya había acabado mi punto. Ah, ok. Vale. Gracias. Sí, estos dos puntos son esenciales que tú mencionas, ¿no? O sea, la cuestión de, sí, acumular la riqueza, mm, pero no gozarla. Es precisamente lo que va a provocar, al menos así lo voy a ver, es lo que va a provocar el ahorro y la reinversión, uno de los fundamentos del capitalismo. Es decir, que tú ganas dinero, vas a ganar mucho dinero, pero en vez de gastarlo para disfrutarlo, despilfarrarlo, por decirlo, lo vas a reinvertir, como en la parábola de los 10 talentos que les conté, ¿no? Para la gloria de Dios, para la mayor honra de Dios. Entonces, es que ese Dios es cruel, ¿no? Al menos este Dios en el que ellos creían, que se construyeron, pues sí parece como un Dios cruel, ¿no? O sea, sí, órale, enriquécete, y yo quiero que seas rico, pero no lo disfrutes, porque es para mí, ¿no? Entonces, no sé, yo por eso creo que con todo respeto, pero creo que cualquier religión es un poco represiva en ese sentido, nos reprime en muchas cosas y no tenemos como, o sea, a cambio de esa represión nos da la salvación, ¿no?
pero el precio de la salvación es precisamente un montón de represiones, que yo creo que psíquicamente nos hacen daño, ¿no? O nos pueden hacer daño. Quizá para algunos creo que sí es funcional y les hace sentir bien. Yo creo que pues, eso también es muy respetable. Pero al menos en mi experiencia y la experiencia que he visto en otros, es una situación muy represiva, ¿no? Pero bueno, pues en fin, son las contradicciones que hay en la vida humana, que todos tenemos contradicciones que cargamos, ¿no? Somos contradicciones con patitas, diría por ahí un autor. Pero bueno, en fin, sigamos. ¿Quién seguía por acá? Gael, por favor. Bueno, hola. Hola. Creo que obviamente ya han abordado puntos muy buenos los compañeros. Destaco muchísimo la participación de Mao y la participación de Elizabeth por una ser muy emocional y otra estar completamente llena de datos interesantes y relaciones. Me gusta ese sentido, pero bueno, mi participación es más referida a esto del pensamiento clasista que se generó en torno a la religión y cómo esto se ve reflejado en el capitalismo y nuestra propia sociedad. Pues me parece interesante cómo en uno de los párrafos menciona directamente y así abruptamente, los pobres no merecen ir al cielo. Los pobres literalmente se categorizan como la peor escoria, como en su momento fueron judíos para alemanes, o en su momento pudieron ser los negros para los estadounidenses, y es completamente este sentimiento de clasismo se haya reflejado tan heavy ahora mismo en la sociedad, a pesar de ya las construcciones que hemos desarrollado, ya hemos generado diferentes políticos que han transformado el lenguaje que manejamos, y me sorprende que aún así el clasismo siga viéndose por personas en principal categoría aquí en México. Yo diría que las personas que más clasistas son aquellos que están como muy desvinculados de la sociedad, de lo que en realidad es la sociedad, pero no creo que sea un sentimiento que se haya generado y ni siquiera sé si es que completamente. Con esto me refiero a los Wexicans. Ya sabemos todos que es un Wexican, un mexicano blanco, como se suele decir, y creo que ese es el punto más rescatable, que el cómo ha transformado el sentimiento del clasismo. Se ha transformado como desde el principio de la capitalización de la iglesia produjo que el hecho de que nuestro sentimiento se desvincule de la iglesia jamás va a ser que nos desvinculemos que se suele tener a los otros. Y con eso cierro mi participación y gracias por escucharme. Ok, perfecto, muchas gracias. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que todos puedan pasar y escuchamos a todos. Entonces, me voy a callar un poquito. Al final cerraré con alguna cuestión, pero les voy a dar chance ahorita de que todos participen. Entonces, Adrián, por favor. Sí, me escucho bien. Es que creo que tenía problemas hace rato. Sí, Sí. sí, te escuchas. Bueno, igual, bueno, me gustaría como que comenzar con lo que ya había dicho hace rato de, por ejemplo, preguntar qué concepto tendrían ellos de, o sea, sí, de lo que usted decía de qué sería como eso de ser glorioso, de triunfar en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que llevo escuchando a mis papás, bueno, a mi mamá toda mi vida diciéndonos a mí y a mis hermanas, es que ustedes tienen que estudiar, no pueden dejar sus estudios, se tienen que esforzar y aunque, o sea, por más, digamos, trabas que puedan tener, ustedes tienen que seguir adelante porque pierdan de, pues lo que puedan llegar a disfrutar o de lo que pueden llegar a obtener con sus estudios. O sea, primero puede ser una licenciatura, después pueden ir por una maestría, o sea, seguir especializándose, ¿no? O sea, como que de parte de mi mamá siempre se veía mucho, bueno, siempre se ve mucho en ese plano de querer que sus hijos, o sea, que si bien sí disfruten, digamos, como de los beneficios económicos que les podría traer, que al menos, pues no sé qué tantos beneficios económicos nos pueda tener para las carreras que hemos estudiado nosotros. Por ejemplo, mi hermana es historiadora, la mayor, la del medio
a lo mejor y sí es trabajadora social y yo politólogo, pero bueno, también ella como que lo más en el aspecto de, o sea, que nada nos falte nunca el día de mañana, pues al menos eso es lo que ve mi mamá, ¿no? Pero, por ejemplo, de otros familiares que lo llegan a ver como en el sentido de, o sea, sí estudia lo que tú quieras y sí acepto que sin importar la carrera que tú escojas, pues, tener lo que, o sea, ser feliz, ¿no? Pero pues aún así tú intenta echarle ganas, o sea, como que mi familia, aunque te den esa libertad de escoger lo que tú quieras en estudiar, como que aún así te presionan o como que te están ahí como que diciendo de no olvides, ser rico, triunfar, triunfar, no sé, ser alguien de no conozcan, o sea, como que siempre se ha visto mucho ese aspecto de, o sea, si triunfa, o sea, por mí puede ser pintor o lo que tú quieras, este, pero triunfa y pone en alto tu nombre o no sé, hazte famoso. Entonces, pues por ese sentido yo sí lo veo al menos, pues un poco clasista a veces, lo de la lectura, en el sentido de que tomaban mucho muy en serio, o sea, una religión que les decía es que es la encomienda de Dios, que tú te tengas que poner a trabajar y que lo único, o sea, el único objetivo de trabajar va a ser, si bien, en primera, que no te falte nada, y en segunda, pues el que tú vayas generando riqueza, 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 pero cuidado, porque con esa riqueza no puedes, disfrutar, o sea, no puedes tener, placeres, no sé, placeres mundanos, etcétera. O sea, tu objetivo de esa riqueza es usarla para generar aún más riqueza, o sea, vi que puntualizaban mucho el sentido de las inversiones, de que, ok, tienes, inviértelo, y de que expresaban mucho en el texto de que si ese dinero era malgastado, no sé, en lo que hoy podrá decir, no sé, me compré un videojuego, una consola, me compré unos lentes, un teléfono nuevo, no sé, como que lo hayan mucho de, ¿y eso para qué te sirve? ¿O cómo puedes generar una inversión? O sea, mucho es en ese sentido de generar inversiones. No sé, porque también me puse a leer una parte del texto que era del espíritu del capitalismo, que también nos ha dicho la clase pasada, que si pudiéramos intentáramos definir eso. No sé si lo pude definir yo, pero pues al menos me quedó mucho eso en el que es más que nada ese sentido de que no puedes, digamos, como que malgastar tu tiempo ni los beneficios de tu tiempo bien empleado. O sea, no puedes malgastar tampoco tu capital, por así decirlo. O sea, no puedes malgastar nada de ese sentido. Entonces todo tiene que ir tienes que trabajar porque es encomienda de Dios y lo estás cumpliendo y también en el sentido de que en ese aspecto que su teoría de lo ético es, o sea, si bien puede ser algo sencilla, pero es muy exagerada en el sentido de que, por ejemplo, en la parte que hoy nos dejó leer, 22 creo, de Dexter, decía algo de, mencionaba lo de las relaciones sexuales, ¿no? De cómo, o sea, cómo incluso en esa época, como que en un ambiente muy envuelto en que te podías encontrar, bueno, o sea, yo por lo que pueda, me imagino, ¿no? Que te puedas encontrar en las calles de, yo no sé, de Francia, de España, de Inglaterra, etcétera. Como que esa parte de que el catolicismo no pudo, o bien no quiso como radicar mucho eso de por ejemplo, lo manejaban en el texto como prostitución higiénica, que si bien con el ámbito pues, puritano, sí se buscaba como que ya no se cayera mucho en esa parte porque era como una representación de, pues, de lo que Dios te quiere dar a entender de que es como lo correcto, de que ese hecho de tener una relación sexual entre un hombre y una mujer tiene que ser como que algo si bien, o sea, sí es un acto que genera, pues por el simple hecho, placer, pero que es o sea, que lo eleva a un rango de espiritualidad muy alto que lo veían como algo muy, muy sagrado, de que el único fin de hacer eso era para tener hijos, porque como Dios ahora tiene a sus hijos nosotros lo tenemos que obedecer. Entonces ellos en ese rango de espiritualidad lo decían, pues tú tienes que aplicar lo mismo que Dios, o sea, el único fin de eso va a ser tener hijos, porque si bien el medio puede ser tener relaciones sexuales, pero el fin no va a ser gozar de tales relaciones, sino va a ser simplemente el tener hijos y que esos hijos tuyos, al igual que tú, se dediquen toda su vida a generar un capital por medio del trabajo, y etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, pues por ese ámbito se me hizo como que noté que recalca mucho Weber que esta parte, pues sí, del protestantismo como, o sea, que desprecia o llegó a despreciar tanto el mundo, o sea, su realidad, la forma en la que los católicos lo llegaban a ver, que ellos mismos hicieron su propio mundo de ideales, o sea, ellos mismos hipotetizaron sus propias teorías, sus propias definiciones de lo moral, de lo ético, de lo que debe hacer un hombre, de lo que no debe hacer, y etcétera. Y también me sonó mucho, con tantas lecturas ya todo me viene a la cabeza, de una parte de Platón que vi en la mañana, bueno, en la tarde de mi clase de políticas, que nos decía en el libro, porque era de la historia de de la ciencia política, que Platón, si bien, o sea, él sí hizo muchos aportes a las bases de la ciencia política, pero este, o sea, él, digamos, los aportes que llegó a hacer en sus libros, los habló en metafísica de la vida, o sea, él igual despreciaba, digamos, la realidad y también despreciaba el cómo los hombres veían tal realidad. Entonces, él, protestantes, o al menos así lo asimilo yo, él mismo empieza a generar su propio mundo de ideales, su propio mundo perfecto, y lo recalca en ese sentido de lo que era la Grecia antigua, no sé, de lo que ya establecieron, ¿no? De constitución mixta y el derecho natural, y que ya después es retomado por Aristóteles, pero que es más influencia la de Aristóteles en el mundo político, ¿no? Cómo pasó de primero antigua Grecia a la Edad Media, de la Edad Media pasó, se siguió desarrollando, pero no tuvo mucho avance la ciencia política, hasta que llega hasta la modernidad, y que no es hasta la modernidad en la que esos principales países, como llegaba a mencionar mi compañero Mauricio, esos países que antes, o sea, que practicaban o que en los que se vivió mucho esta época de católicos, protestantes y demás, ahora son como los que van a desarrollar políticas que si bien hoy en día nos van a dar las bases para decir, no, es que estos pensamientos son como dogmas y pues estos dogmas, si bien lo que podemos decir hoy en día no son como lo que la gente de verdad quiere o lo que la gente acepta, porque por más que uno pueda fingir ser mojigato, no es como que sea completamente ético, ni derecho, ni que cumpla con todos sus ideales. O sea, hasta los católicos, bueno, yo que fui bautizado como católico, que no practico la fe, ni estoy de acuerdo con ella, niño de 8 años, pues digo, yo me quedo viendo a mi familia católica o a los católicos, no sé, y me quedo así de, en verdad, o sea, yo los veo como gente mojigata que asimila ser algo que no es o aspira a ser algo que no es por creencias que vienen desde hace mucho, mucho tiempo, porque si bien los cristianos y de ahí que todas las religiones derivadas del protestantismo, por ejemplo, surgieron también a base de los pensamientos griegos, ¿no? Entonces, pues yo veo todo esto y digo, ¿en qué hemos caído a lo largo del tiempo? O sea, es un mundo de ideas tras otro, pero generadas por ciertos conceptos de mucho antes de esas eras, pero que se siguen desarrollando hasta el día de hoy y vemos como hoy un mundo, por ejemplo, en México que no sé, que por ejemplo ya se despenalizó el aborto, ya se acepta más la inclusión LGBT, ya se acepta, o sea, mucho otro tipo de cosas que si bien antes no iban a ser posibles, y por ese ámbito tú dices, ok, está bien, poco a poco se va avanzando como en ese aspecto de aceptar más cosas y de tener en el concepto de lo normal, algo que antes no se tenía, pero pues aún así, si en el pasado se llegó a caer a tales extremos, ¿qué nos espera pues en el futuro, ¿no? Somos tan, pues no sé, liberales en ese aspecto, o sea, ¿qué nos espera si así fuimos en el pasado? Y pues solamente sería eso. Ok. Sé que no dije que no iba a decir nada, pero me quedé con esta cuestión que dijo Adrián de su mamá, ¿no? De tu mamá, de cómo te dice toda esta cuestión del éxito, ¿no? O sea, estamos como obligados a ser exitosos, ¿no? Y es como una especie como de represión que obviamente tiene que ver con toda esta cuestión de que hay que, de la virtud como trabajo y hay que sobrepasar todo, las dificultades y, no sé, digo, yo creo que todos hemos
pensado así en algún momento, ¿no? Quizá hay alguna cosa en nuestras vidas que lo rompe, pero en general, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace unos años yo decía, no, yo quiero una estatua que me la pongan ahí en Alameda y que no este güey hizo no sé qué cosa, ¿no? Y la chingada. Y ahí yo sería feliz con eso, ¿no? Y es difícil no pensar eso, ¿no? Y luego en algún momento yo dije, no, o sea, ya, o sea, pues si pasa, qué chido, si no pasa, pues ni pedo, soy uno más, en realidad nadie es más que el otro porque a uno le pongan una estatua y a otro no. Son cuestiones sociales que por ahí a veces uno tiene suerte y ahí le hacen la estatua y a otro no tiene tanta suerte. Hay unos que están en el lugar exacto, en el momento exacto y no sé, ¿no? En realidad, yo lo que hice fue como llegar a pensar como, pues, o sea, ¿por qué me estoy exigiendo ciertas cuestiones que a lo mejor ni me van a pasar? Porque somos millones de personas, y entonces esa competición también lo que hace es frustrarnos y que nos va a frustrar porque a veces no podemos, o sea, no depende de nosotros nada más, ¿no? Hay muchas otras cuestiones estructurales que a lo mejor nos van a impedir llegar a ese supuesto éxito, ¿no? Y entonces, en vez de disfrutar la vida por estar pensando en que tenemos que ser exitosos y queremos nuestra estatua ahí en la Alameda, pues la sufrimos y la padecemos porque nos presionamos de esa manera, ¿no? O sea, yo he visto muchas personas igual así, ¿no? O sea, presionadas por lo que sus papás le dijeron, que luego ellos asimilaron, o que ellos asimilaron a lo mejor no a través de sus papás, pero de otras personas, de que lo que tenían que hacer era ser exitosos, ¿no? Incluso conozco personas que sus papás les han dicho, ¿no? Tú tienes que ser mejor que yo, tienes que llegar más lejos que yo, ¿no? Y tienes que, etcétera, etcétera. Y luego dices, no, pues papá, va a estar cabrona. O sea, en la situación en la que estamos ahora, pues va a estar cañón que a lo mejor pueda obtener todavía más cosas que las que tú obtuviste, ¿no? Entonces, poner una carga, a veces los papás ponen una carga sobre los hijos que no se imaginan realmente, pues lo que los hijos pueden padecer, ¿no? Y a las cosas a las que los hijos renuncian en nombre de este éxito. Pues bueno, nada más quería decir eso. Ahora sí ya, perdón, me callo. Danae, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ok. Ay, creo que el profe se trabó. Ah, no, ya. Bueno, yo quería retomar un poquito lo que estaba diciendo Adrián sobre, bueno, yo también encontré como relación con lo que decía Aristóteles en su libro en la política, con esta cuestión de, pues, lo que dice sobre, no sé, la superioridad y la inferioridad, esto lo relacioné un poco con el concepto de quién es elegido y quién no. Entonces, siento que, y también como que me pregunté en qué momento las personas caen en un círculo vicioso al intentar pues esto de las personas caen en ese círculo vicioso y también, o sea, en qué momento la gente que realmente está pues satisfecha con lo que ha hecho, en qué momento también pues está en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces es como dos perspectivas de las que yo tomé lo que decía. Y también quisiera relacionarlo un poquito con la realidad, ¿no? O sea, creo que en estos tiempos, eso que habla sobre los frutos y la productividad, creo que ya no es algo viable, hablando más que nada en el consumismo. En los tiempos, esa parte ya no es viable porque incluso eso de acumular bienes y todo eso ya no es algo que en nuestra época, pues, tanto por lo que se habla del, pues siento que ya tampoco eso es algo como que se puede hacer más, y pues ya creo que eso es todo. ok, perfecto, Danae. Muchas gracias. Jaskin, Ah, bueno, pues que me parece muy curioso esta comparación,
porque, bueno, creo que todos estamos enterados de lo que pasó en Kabul hace unos mm, días prácticamente, la toma de los talibanes. Y pues es muy curioso esta relación que tienen los protestantes y las creencias coránicas en un sentido de que quieren mezclar como bueno, básicamente los islamistas utilizan la ley coránica para todo, para todo. Y entonces me parece curioso con la lectura el hecho de que incluso en otras de la cristiana, y bueno, qué decir, las dos son abramánicas, se compara el hecho de que trabajar es una facultad que te hace una mezcla de la creencia de si tú trabajas, te acercas más a Dios, pero el hecho de trabajar no es que te dé el cielo, es más bien el hecho de que estás piando, por así decirlo, tu alma con el trabajo. Y, por ejemplo, en este caso, los extremistas no hacen trabajo monetario, sino trabajo, pues, de guerras, ¿no? Expandir su religión y su fe. Pero si nos vamos al pasado, a los califatos medievales y a los subsiguientes imperios otomanos y selyúcidas que gobernaron las regiones nos damos cuenta de que ellos se basaban en este mismo sistema de trabajo te acerca a Dios. Y bueno, solo quería hacer ese pequeño comentario. Ok, perfecto, muy interesante. Muchas gracias. Mercedes. Pues yo quisiera dar mi participación más con una perspectiva de lo que está pasando en nuestros años, en estos años. Estamos ahorita tomando una clase frente a una computadora o un celular y pues anexando también un poco de las participaciones de mis compañeros, como las de Elizabeth y Donovan y Gael, me parece, que hablaron sobre la romantización de la pobreza. Y a mí me parece que hay una gran polémica con estos temas, porque el capitalismo puede ser un sistema tan tirano, tan cruel y cínico a la vez, que puede hacerte que odies a un sector de la población, pero que también lo ames. No sé, o sea, a ver, un ejemplo que yo pueda dar, ¿no? Pues esta parte de que, pues sí, puede llegar a romantizar lo que es la pobreza, de decir, sí, mira cómo va y le chinga diario y vende puros mazapanes y aunque gane unos pesitos, pues al menos le alcanza para el taco y para sus hijos. Pero cuando lo vemos en la calle decimos, ay, ese pinche güey que está tirado ahí vendiendo mazapanes, pues qué pedo, ¿no? O sea, ese güey que hace ahí, ¿no? Pues que le chingue a cosas mejores, a cosas que le dejen más dinero, ¿no? Como lo que estábamos discutiendo de la lectura. Cuando llega el mes de junio, o sea, cuando llega el mes de junio, ¿cómo están todas las empresas pintadas de arcoíris? Pero ya a partir de eso, pues les importa un bledo lo que pasa con la comunidad LGBT más, ¿no? Y a la sociedad, pues le pasa lo mismo, o sea, todo el mes están con que vivan los gays, vivan los trans, vivan los que no sé qué, pero el resto del año se están burlando de nuestras orientaciones sexuales o identidades de género. Cuando llega el mes ¿cómo se llama? No sé, el Día Internacional de la Mujer, todo lo pintan de morado o de rosa e intentan hacer concientización sobre pues temas de género, ¿no? Pero ¿cómo nos andamos quejando de las marchas de las feminazis que pues rayan monumentos, que rayan paredes y pues esa pinche doble moral pues está bien horrible, ¿no? Ahorita lo digo muy indignada porque sí me tocó un poco el corazón esa parte de decir, ¿cómo un sistema puede hacer que ames y odies a la vez? Pues así de fácil. O sea, y lo digo desde la perspectiva de alguien que llegó a pecar de homofobia, llegó a pecar de machismo, bueno, de misoginia y de clasismo y de otras cosas más, ¿no? Y obviamente ahí entran las cuestiones, pues, raciales, la violencia racial, no sé si esté bien
bien dicho mi concepto. Y pues sí, o sea, ahora sí que el capitalismo es un chiste, pero a la vez una en nuestra sociedad contemporánea. Y hasta aquí concluyo mi participación para dejar a mis compañeras participar. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, el capitalismo, mientras pueda convertir algo en un producto, le es útil. Y ese producto puede ser los ideales, no, bueno, no los ideales, no. Digamos, las ideas de la comunidad LGTBI, si las puede usar como producto, pues lo va a hacer. Y ahí va a ser donde lo va a vender, ¿no? Pero bueno, Paulina, por favor. Hola. Le estaba justo escribiendo a Mercedes que dice. Pues no te preocupes, Mercedes, no creo que nadie, lamentablemente, estamos libres de misoginia ni machismo. Y hasta cierto punto ni siquiera de homofobia, pues porque es así, más que nada desaprenderlo. Pero bueno, lo que yo quería compartir era que me recordó mucho a una frase que estaba escrita a la entrada de los campos de concentración en Auschwitz, que era pues el trabajo libera. Y era cruel, llena de, pues de racismo, de clasismo, pero sobre todo está cargada de una discriminación teológica muy enorme. Entonces, a partir de esta frase, pues a mí me parece que uno de los más grandes problemas con los que cargamos y arrastramos desde siempre ha sido, bueno, o más bien desde el implemento del imperialismo y sobre todo del neoliberalismo, es que desarrollamos colectivamente una fobia a la clase baja. Y todo esto, como comentaba un compañero en el que también me pegó mucho lo que su mamá le decía, que ese speech de que tus papás te dan de tienes que ser alguien en la vida y tienes que ser mejor que yo y todo eso, pero es como de, güey, o sea, papá, yo ni siquiera voy a tener una jubilación, o sea, ni siquiera voy a alcanzar eso y me estás pidiendo que sea más exitoso que tú o que gane más dinero. Y aparte, éxito, ¿cómo podemos definir el éxito? Pues dentro de una economía neoliberal, porque entonces el éxito se reproduce como la acumulación de bienes, la inversión del dinero, el que el dinero haga dinero por sí solo. Eso es a lo que más que nada se refieren cuando nos obligan a tener ese éxito, solamente que se refleje en cuánta cantidad de dinero y bienes tienes en una cuenta bancaria. Entonces, más allá de romantizar la pobreza, creo que es un poco más grave en cómo hemos el esfuerzo o más bien los sacrificios que como humanos tenemos que ofrecer al Dios dinero, ya que es muy común que tanto la religión como dentro del capitalismo se glorifique el que cuántos de sacrificios has puesto tú para estar en el lugar en donde estás. Si el famoso si no duele no sirve, ¿cuánto estás tú dispuesto a dar? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a dar? Y ¿cuánto estás dispuesto a perder para acumular cierta cantidad de capital y de bienes? Porque es muy común que, y sobre todo también, bueno, hay un meme como de la carrera de medicina, que es como de, ay, pues yo no duermo nunca y yo no como nunca, y se les aplaude de alguna manera, es como que mientras menos duermas, mientras menos comas, mientras menos agua tomes, mientras más te estés matando a ti mismo por ser exitoso, por tener un 10 o por tener
al mismo tiempo y demostrar que estás teniendo éxito, eres más válido y mientras más productivo y mientras más activo seas dentro del mercado, más validez tienes como ser humano. Vemos a las personas sin hogar o indigentes, o como decía Mercedes, a las personas que están vendiendo mazapanes en la calle, no como humanos, los hasta ese punto, vaya la redundancia, los deshumanizamos, no los vemos como personas porque sencillamente no están aportando nada a la economía y no son activos para el mercado. El mercado no los simplemente no, y hasta cierto punto pues no creemos que tenga o que ni siquiera merezca tener un espacio dentro de nuestra sociedad, porque el simple hecho de verlos nos trastorna un poco la vista porque son parte del paisaje, pero el que estén ahí durmiendo en la calle o el tepocho de tu colonia que te causa una ruptura en tu cotidianidad y es como y hasta causa odio, porque he escuchado muchas personas que es como pues es que no trabaja, como no quiere estar así, es que no produce, y yo sí trabajo, yo me levanto a las 5 de la mañana y llego hasta las 10 de la noche en mi casa y duermo muy poco, entonces yo me merezco más mi posición socioeconómica, yo me merezco más estar en este plano de vida, y pues bueno, ya, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a todos los que han participado hoy. Me alegra creo que o sea, que la lectura les dejó algo, que les marcó algo, que digamos, les pegó en una cuestión casi hasta personal, ¿no? Porque lo ven, esta cuestión la ven, creo, en sus propias vidas y eso creo que tiene mucho valor porque lo aprendemos no solamente como una cuestión académica, sino como una cuestión que podemos bajar, ¿no? Bueno, dos cosas antes de que terminemos. Les voy a leer un pedacito que me gusta mucho de cómo termina Weber el texto y luego otra cosa que tiene que ver con una tarea que van a hacer, ¿vale? No se espanten. Bueno. Y otra cosa, los que hayan participado antes de que me cambiara acá mi computadora, o sea, los que participaron cuando estaba en mi celular, por favor, dejen su participación otra vez porque les digo que en mi celular no se guarda nada de todo esto, ni el chat. Entonces, por favor, déjenlo otra vez en el chat, ¿no? Quien haya participado antes de que me cambiara para acá. Bueno, les voy a leer esto entonces para que quede como conclusión, ¿no? Si el puritano quiso ser un hombre profesional, nosotros tenemos que serlo también. Pues desde el momento en que el ascetismo abandonó las celdas monásticas para instalarse en la vida profesional y dominar la eticidad intramundana, es decir, el ascetismo religioso se vuelve mundano, va hacia el mundo, primero va hacia arriba y luego desciende hacia el mundo y ahí es donde entra en la cuestión más laica, ¿no? Y se contribuyó en lo que pudo construir el grandioso cosmos del orden económico moderno que determina hoy con fuerza irresistible, o sea que no podemos escapar de ella, el estilo vital de cuantos individuos nacen en él. Y de seguro lo seguirá haciendo durante muchísimo tiempo. El ascetismo se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo. No es extraño, pues, que las riquezas de este mundo alcancen un poder creciente. Y, en último término, irresistible sobre todos los hombres como nunca se había conocido en la historia. El caparazón Gehause ha quedado vacío del espíritu, quién sabe si definitivamente. Es decir, se está refiriendo a este caparazón religioso del ascetismo, pues ahora ya no tiene ninguna cosa interior que la motive, que antes era la gloria de Dios, ahora ni siquiera eso, ahora es porque sí, ¿no? El caparazón ha quedado vacío de espíritu, quién sabe si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso no necesita ya de este apoyo religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos. Nadie sabe quién ocupará en el futuro ese caparazón y si al término de este monstruoso desarrollo surgirán nuevos profetas. Y se asistirá a un pujante renacimiento de antiguas ideas e ideales, o si por el contrario, lo envolverá toda una ola de petrificación mecanizada y una convulsa lucha de todos contra todos. En este caso,
los últimos hombres de esta fase de la civilización podrían aplicarse esta frase. Especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. Bueno, con eso quiero que cerremos Weber. Y bueno, hay reflexiones extras, pues las podrán hacer en sus casas, espero que no se depriman. Y la tarea es la siguiente. Les voy a pedir que hagan un ensayo de una cuartilla nada más. Solo de una cuartilla. Todavía hay tiempo, rápido se las dejo. No quiero que me hagan portadas, ni que me pongan así, Facultad de Ciencias Políticas y no sé qué, y salón no sé qué, y grupo no sé qué. Nada más con que me pongan su nombre y la fecha, es más que suficiente, ¿sale? Arribita. Y de una cuartilla, el ensayo es sobre las lecturas que hemos tenido hasta hoy, hasta Weber, relacionándolo con el capítulo, me parece que es el capítulo 10 de la primera temporada de Rick y Morty, el capítulo de la Ciudadela. ¿Se acuerdan que desde el principio del curso les dije vean Rick y Morty? Entonces, sobre el capítulo de la Ciudadela, ¿sale? Así búsquenlo, si quieren busquen en YouTube para que sepan cuál es el capítulo de la Ciudadela. Quiero que me lo relacionen con las lecturas que hemos tenido hasta ahora, con cualquiera que ustedes elijan, si quieren elegir todas, si nada más quieren elegir una, si quieren con Platón, con Aristóteles, con la cuestión del humanismo, o con Max Weber, lo pueden hacer. Sí les pido que nada más sea una cuartilla, ¿vale? Y esas se las pido para el próximo jueves, o sea, tienen una semana, ¿vale? Para entregármela, y pues nada más, ¿va? Esa es la Profe, tarea. perdón, ¿podría repetir otra vez el ensayo de qué? Perdón, es que no escuché. Ok, el ensayo es sobre que relacionen una de las lecturas que hemos tenido hasta el día de hoy con el capítulo, creo que es el capítulo 10 de la primera temporada de Rick y Morty, que es el capítulo Cuentos de la Ciudadela. Así se llama, así búsquenlo. Cuentos de la Ciudadela. Relaciónenme ese capítulo con alguna de las lecturas que hayamos tenido hasta ahora, ¿vale? O sea, no ensayo sobre eso. Vale. Sí, ¿Va? cuartilla y media. ¿Se sube a dónde, profe? Una cuartilla, nada más una cuartilla. Sí, pero ¿a dónde la subo? Me la van a enviar por correo, ¿vale? Me la mandan a mi correo. Vale. Sí, profe. Oye, profe, perdón. Sí. Profe, ¿este sí ya se manda en PDF o en un documento o igual? Si es en documento, mejor, porque así puedo hacer correcciones. ¿Sale? Vale, profe. ¿Saben qué? Me estoy acordando que el jueves es día feriado. Entonces la entrega sería para el martes. ¿Sale? ¿Qué vas a comer? Vamos a lo ¿Sale? Entonces, profe. pues invítenme, ustedes me dirán a dónde. Ay, sí, jala. Justo Qué tu bueno último que se adecuado, ¿eh? puso. Esa es la Hablamos en serio, profe. Pues sí, neta. Sí, Mari. Sí le queríamos decir, profe. Ya jaló. Sí, neta. Ahí, mandamos pues la ubicación. escríbanme y ahí me dicen, ¿va? Órale. Pero entonces dejamos la tarea de este martes al otro, ¿vale? Para el martes. No me lo quiero imaginar diciendo, pero Es para el martes 21, ¿va? Es la tarea. Vale. ¿Vale? Gracias. Órale, pues. Bueno, pues ahí espero el mensaje, a ver si es cierto, ¿eh? Bueno, pues ahora sí ya vayan a descansar, vayan a cenar. Les dejamos hasta aquí. Cuídense mucho y bonito fin de semana.